Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Casa de Galicia de Madrid, sede de la delegación de la Xunta en la capital de España, cuyo delegado y director, don José Ramón Onega López, quien hoy no ha podido acompañarnos, les envía un afectuoso saludo en nombre del presidente de la Xunta. Pues bien, nos complacemos en acoger hoy el acto de presentación del libro Los silencios de Martina, editado por Finis Terrae Ediciones, y del que es autor Eugenio Feijóo, de quien sabemos que es un periodista que pasó la mayor parte de su niñez en Abeleda, en la provincia de Ourense, que a los 20 años publicó una pequeña revista titulada Pasos y que desde entonces no ha dejado de dar precisamente él mismo un paso tras otro en su vida profesional de periodista y escritor, así como en el mundo de la edición de revistas. Debutó en la narrativa con Un ruiseñor en la abadía y ahora nos aborda con su nueva novela Los silencios de Martina, teniendo además, como afirma, otras obras listas para dar a la imprenta. La presentación de este libro, que ha convocado aquí a todos los presentes, correrá a cargo del periodista y abogado Renato Landeira, de modo que será a él, en primer lugar, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ramón. Pues antes de empezar yo conocí a Eugenio, y quería comentárselo a todos vosotros. Conocí a Eugenio a través de la crítica literaria. Yo fui crítico literario en un periódico. Eugenio le llegó esa crítica y se puso en contacto conmigo. En aquel momento yo usaba un heterónimo, no sabía quién era yo, y pues detrás de ese heterónimo descubrió pues la persona que ahora les está escribiendo. ¿Y qué más podría decir antes de Eugenio, antes de leer esta crítica literaria que he hecho yo para él respecto de Los silencios de Martina? Pues que además de ser un gran periodista y tener una gran experiencia como empresario de los medios de comunicación, que muchas veces descuidamos la palabra periodista para definir aquel que escribe y no aquel que dirige y aquel que financia y aquel que arriesga su patrimonio. Y Eugenio lo ha hecho, y él como tal es un gran periodista. Aparte de eso, pues es una gran persona, es tremendamente culto, una persona inquieta intelectualmente, le encanta conocer, leer, aprender constantemente. Le gusta mucho echar la mirada atrás, y eso yo creo que fue pues el germen no solo de esta novela, sino de todo lo que ha escrito. Yo creo que es un ejercicio de retrospección, de mirar para atrás y de encontrarse a sí mismo y de querer ser un poco lo que ha querido, no lo que ha querido ser, sino un poco lo que hubiese querido pues contar con 20 años y no ha podido, pues ha tenido que trabajar y ha tenido que como decía antes, pues de sacar sus empresas adelante, sus empresas de medios de comunicación. Pues sin más, pues me gustaría pues aportar a esta presentación pues mi crítica literaria. Eugenio Feijóo Alonso es periodista, nació en esta villa de Madrid en el año 38, aunque la mayor parte de su niñez transcurrió en la aldea de Santa María de Abeleda, en el corazón de la Ribeira Sacra, a orillas del río Sil, ya rozando la provincia de Lugo. Una importante colonia de milanos negros, 2 restaurantes, 3 bares y cientos de viñedos conforman su paisaje. Bajo aquellos impúberes pies de Eugenio, los restos de una infinita vía romana en unión de Castro Caldelas con Monforte de Lemos. A los 20 años comenzó Eugenio su singladura literaria publicando la revista Pasos. Ya de adulto, fue redactor y colaborador en varios medios como Diario SP y Voz del Trabajo. Fue director de la agencia informativa España Press, para culminar su emprendimiento fundando y dirigiendo la regencia Safam Press. Publicó muchos y buenos trabajos en el bilbaíno diario La Gaceta del Norte. Colaboró en numerosas revistas, especialmente Fomento Social y Blanco y Negro. Ha dirigido varias publicaciones profesionales y fue director de la editorial General de Ediciones Especializadas durante más de 15 años, hasta su retiro en 2006. Antes, en 2004, sacó a la luz la publicación Revista da Ribeira Sacra, que aún existe, ¿verdad, Eugenio? Más recientemente, hace poco más de un par de años, en la juventud de su madurez, debutó en la narrativa con Un ruiseñor en la abadía. Hoy nos da a conocer Los silencios de Martina, su segunda incursión en la narrativa, que no será la última.
Los silencios de Martina es un calla y dilo todo. Es una novela contemplativa, profunda, silenciosa, íntima. Un libro, Los silencios de Martina y toda la soledad. Es historia de un reencuentro, de pasión frustrada y reprimida, del no olvido. Tiene ese arranque moderno, quijotesco, orwelliano y hitchcockiano, también de John Ford, de empezar por su final y echar la mirada atrás. No se trata de leer un qué, sino un por qué. No olvida Luis, su protagonista, Martina, ni Eugenio olvida su historia, una historia que pertenece a la inquietud literaria que siempre la acompañó, desde que pisara aquellas losas romanas de Aveleda hasta la madrileña avenida del Generalísimo, antes Paseo Nuevo de las Delicias y hoy su Paseo de la Castellana. Pero lo gallego reluce y empaña en Feijóo, melancolía y morriña, un reflejo de aquel 20 años no es nada, tan gallego, que compuso Alfredo Lepera en 1935 e inmortalizó Carlos Gardel en su tango. No existe literatura que no refleje un pesar de su autor, un querer ser o un querer haber sido. Ese algo que decir a la hora de escribir empieza y acaba en el escarbar del uno mismo. ¿Qué autor no es un alter ego de su protagonista? Eugenio Feijóo, Luis, heterónimos de un mismo soy yo. Eugenio pone lo melancólico, el escenario, la atmósfera y las horas en la Olivetti. Luis, el recuperar su pasado. Nada nuevo, es cierto. Es un fresh start americano, la saudade brasileira, el fadismo portugués de la nostalgia y el fatalismo, el Beguín de Cole Porter. En lo gallego contemporáneo me viene a la cabeza Sempre Sonsa, del gran Chano Piñeiro. Porque Eugenio Feijóo es poeta, y no es poeta quien rima versos. Ser poeta es una actitud que Feijóo tiene. Recordemos unos versos del fado por excelencia de Amalio Rodríguez. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado, todo isto existe, todo isto é triste, todo isto é fado. Todo isto Eugenio Feijóo. La vida del día a día, parece contarnos Eugenio, no es sino una enorme elipsis entre lo que un día fue bueno y lo que algún día será mejor. El resto sobra, 20, 30, 40, ¿qué importa cuántos años? Ese desafío, ese reto, conduce a Luis y Martina al salto al vacío del reencuentro tras 3 décadas del no olvido. ¿Cómo definir la literatura de Eugenio? A nadie nos gusta ser etiquetado, lo sé, pero yo que me atrevo con todo, estoy por decirlo. Eugenio pertenece al género del neosentimentalismo instructivo paradójico, que es algo muy gallego. No importa el número de edades del hombre que juzguemos, seguiremos cayendo en las mismas emociones trampa, una tras otra, generación tras generación, hijo tras padre, novela tras novela. La distancia, y aquí lo paradójico, no es otra cosa que los une a Luis y Martina. Manifiesta Eugenio ese pretencioso egocentrismo humanista de querernos ser seres superiores y poder desafiar a las magnitudes físicas del tiempo y la distancia. Al final, la realidad y lo previsible, que siempre son muy tozudas, acaban imponiéndose, destruyéndolo todo. No nos engañemos. Al final del camino no espera ni el amor ni el reencuentro, sino la muerte, que no es sino, para el que la sobrevive, la perfección del estado de melancolía y la desesperanza. La ilusión por el revivir lo que nunca fue vivido, esa segunda oportunidad llega únicamente para desmoronarnos, como siempre. Eugenio, gracias por tu magnífica aportación a la literatura española, poniéndole además ese fuerte acento gallego. Gracias por profundizar en la lucha del hombre contra lo que quiso ser y no fue. Gracias también, esto es un sarcasmo, por hacernos recordar ese amor de nuestro pasado, nunca vivido, nunca olvidado. Bien sabes que no aprenderemos nada de lo que habremos leído en Los silencios de Martina y todo volverá a ser lo que era en nuestras vidas. Volveremos a cometer los mismos errores, volveremos a enamorarnos de lo que ya pasó, volveremos a no olvidar, a desafiar al tiempo y a tropezar una tras otra en las mismas piedras del desamor, el desengaño, la desconfianza, las aprensiones y el sufrimiento. ¿Qué es amor sino dolor? Escribió ese gallego también que fue García Lorca. No dejen de leer a este neo Marcel Proust, no les dejará indiferente, les conducirá sin sabores que todos hemos vivido y sufrido. Sabe acercarse al público Feijóo, perro viejo Feijóo, que aunque no nos aceche la muerte, bien sabe que se nos acerca. Hay que vivir, Feijóo. Al final del camino nos espera una nada. Muchos habrá quienes quieran tomar nuestro relevo, pero solo algunos pocos seguirán su camino, recordándonos tras nuestro silencio. Martina dejó en el suyo 4 hendidos amores. Sigue con tu literatura, Feijóo, y dejarás miles de amores a tu silencio. Muchas gracias. Con ustedes, a continuación, el autor, Eugenio Feijóo. Muchas gracias a todos, gracias Ramón, gracias Renato.
En la creación artística y, desde luego, en el ejercicio literario, el ciclo empieza siempre en el cerebro de un autor, pero no termina, por supuesto, hasta que la obra está acabada, pero sobre todo y fundamentalmente cuando la obra ya terminada se somete a juicio de los lectores, se somete a juicio del público. Por eso es muy importante la presencia de ustedes en este acto, que yo se lo agradezco mucho, porque es el punto final de ese ciclo literario creativo que yo inicié hace tiempo y que termina con estas presentaciones. Los silencios de Martina es una novela contemporánea, refleja pues la sociedad española actual y la evolución que está sufriendo, pero por encima de historias menores, de historias locales, más pequeñas, más cortas, yo he pretendido que existiera una gran historia de amor entre dos personas, entre un hombre y una mujer adultos que han superado ya los 50 años. Un amor maduro, que tiene, creo que, mucho más matices que el amor más juvenil. La pareja que protagoniza la historia principal, Luis, que vive en Orense, y Martina, que vive en Madrid, se conocieron cuando eran prácticamente adolescentes porque coincidieron en la misma empresa que trabajaban aquí en Madrid. Posteriormente se pierden la pista, cada uno sigue su camino y se reencuentran 30 y tantos años después, cuando, además de haber superado los 50 años, pues cada uno de ellos tiene sus ataduras familiares, empresariales, laborales en sus respectivas localidades, en Orense uno y en Madrid otro. Cabe preguntarse no sé si es necesario, si es conveniente, si viene a cuento, si vale la pena escribir una nueva historia de amor después de tantas historias de amor que se han escrito y que se siguen escribiendo. Yo creo que las personas nos olvidamos frecuentemente de que, pese a que vivimos en un mundo tecnológicamente muy avanzado, de grandes descubrimientos científicos, no somos muy diferentes de lo que eran nuestros antepasados. Es decir, las necesidades básicas humanas yo creo que son muy parecidas a de nuestros antepasados de hace 100 o de hace 1000 años. Y entre esas necesidades básicas, aunque sean un poco diferentes, aunque tengan matices, una de esas necesidades es sin duda el amor. Como les digo, en la historia principal, esta pareja que se conoció pues 18 y 19 años y que luego se perdió la pista, se gustaron en aquel momento, pero nunca llegaron a tener relación, ni siquiera a iniciar la relación. Entonces, cuando se encuentran al cabo del tiempo, deciden iniciar esa relación que nunca tuvieron. Pero claro, se encuentran con tal cantidad de ataduras, cada uno a su localidad, a su trabajo, a su familia, etcétera, que no ven la posibilidad de vivir juntos, de convivir. Pese a todo, deciden iniciar una relación de amor. Claro, al vivir a 500 kilómetros de distancia, que es los kilómetros que separan Madrid de Orense, los 500 kilómetros, tienen que establecer un punto de encuentro en esa ruta de Madrid-Orense, en algún lugar, para fijar allí su nido de amor, donde se acaban viendo pues 1 o 2 veces al mes. Ese nido de amor, ese punto de encuentro, lo acaban fijando en Tordesillas, Valladolid. La elección de Tordesillas no fue un capricho. En Tordesillas saben ustedes que vivió la reina Juana I de Castilla, una reina que nunca reinó porque no la dejaron reinar. Allí vivió encerrada 46, 47 años, y si se caracteriza por algo la reina Juana I de Castilla, es precisamente por tener un amor obsesivo, apasionado, exagerado por su marido Felipe el Hermoso. Y al mismo nivel de exageración del amor tenía también los celos por ese hombre, por Felipe el Hermoso. Por tanto, una novela que habla de amor y que habla de celos, me parecía que Tordesillas era un buen sitio para fijar ese punto de encuentro, ese nido de amor. Por eso lo fijé allí. El personaje central, que si se
no sé si leen la obra se encontrarán, es Martina, que es la que aglutina todo, la que mueve todo el relato, que es el centro de toda la historia. Martina, yo he intentado hacer un análisis psicológico profundo de esta mujer y al final, con sinceridad, se me iba escapando de las manos. He pretendido reflejar una mujer actual, moderna, una mujer avanzada, con una mentalidad muy cartesiana, una mujer muy de nuestros días, que contrasta precisamente con el personaje masculino, con Luis, que es una persona más conservadora, más tradicional, más reservada, y que yo pienso que quizá esos dos conceptos tan antagónicos son los que al final les acaban uniendo. Son bastante diferentes y, por tanto, tienen una buena base en principio, para llevarse bien, para encajar mejor uno dentro de otro. Es difícil, el personaje de Martina, que como digo centra toda la obra, es muy difícil definirlo. Yo en principio así, muy apresuradamente, sin tener tiempo para introducir matices, yo diría que Luis ama apasionadamente a Martina y que Martina sencillamente se deja querer. A partir del reencuentro que tienen, cuando empiezan a conocerse, cuando empiezan a hablarse cada uno de los silencios de esos 30 y tantos años que han tenido que no se han visto, Luis empieza a descubrir una vida de Martina bastante azarosa en el campo del amor, con relaciones con varios hombres, relaciones generalmente largas y no ocasionales. Y entonces Luis inicia el camino de los celos, y empieza a plantear preguntas, cuestiones, dudas, que Martina sencillamente no contesta, o contesta superficialmente, o en todo caso contesta mediante el silencio, que es una forma de contestar, y de ahí es el título que le di a la obra, Los silencios de Martina. En toda la obra sobrevuela la sospecha de que Martina, si Martina es fiel o no al amor que siente por Luis, o se sigue manteniendo ella una serie de relaciones que ha mantenido casi siempre en su vida con uno o con más hombres. Y entonces, yo como autor de la obra les juro que, aunque me sometan al tormento, no sabría decir si le es fiel o no le es fiel. Y yo creo que muchos lectores acabarán llegando a la misma conclusión y se acabarán acordando de aquella frase de Machado, preguntándose si Martina es para Luis la sed o el agua en su camino. Pues yo sinceramente no puedo contestar. Tan obsesionado como se muestra Luis con Martina, me he sentido yo obsesionado con este personaje, que esto, por lo que sé, es común en los escritores. Se crea un personaje que al final se adueña del relato, se adueña de la historia y acaba imponiendo su ley. Es decir, yo reconozco que en algún momento determinado era prácticamente Martina la que me dictaba a mí como autor lo que debía decir de ella y hasta, si me apuran, del resto de los personajes. Un personaje, he intentado que tuviera mucha personalidad y luego la tiene, y como le digo, me ha superado. Quizá tenga esto una explicación. El escritor norteamericano Truman Capote en un momento dijo que la diferencia entre la ficción y la realidad es que la ficción debe ser creíble, y evidentemente en esto nos lleva una ventaja el cine. En el cine pueden pasar cosas rarísimas y, como se ven, pues no tienen más remedio que creértelo. O sea, un poco la imagen que podemos tener de Summers cuando ponía la cámara a filmar en la calle, cosas rarísimas que si te las cuentan no te las crees. Ahora, como las ha filmado, te las tienes que creer. Los celos que marcan bastante el relato
en esta novela le surgen en Luis fundamentalmente por dos cuestiones. Primero, por la vida un tanto azarosa anterior de Martina, que inquietan a Luis, que es una persona más conservadora, más tradicional, y por la actividad profesional de ella como responsable del departamento de eventos en una empresa. Tiene que viajar permanentemente por toda España, organizando actos en diversas localidades y siempre rodeada de un equipo necesariamente que le tiene que ayudar. Y entre ese equipo dichoso está un hombre que acaba siendo el que provoca fundamentalmente los celos que tiene Luis. Como me ha dicho una lectora, que está por cierto entre ustedes, que fue una de las primeras que leyó la obra, llama un poco la atención que en una pareja, entre un hombre y una mujer, aparezca como más débil el hombre, más romántico el hombre, más intimista el hombre, y que los silencios, que en caso de que tenían que producirse en esa relación de pareja, los acostumbra a tener el hombre, pues en este caso es al contrario. La parte débil efectivamente es el hombre y la parte más serena, más firme, y los silencios acostumbran a ser de ella, los silencios de Martina. Este comentario que les digo está recogido en mi página web y con otros varios más comentarios que si quieren verlo en la página, ahí pueden leerlos. En general, los comentarios que he recibido de lectores coinciden todos en algo que ha dicho también Renato en la presentación. Es una obra bastante intimista, poética, en fin, cuidada en ese aspecto. Hay otro escritor gallego, Constantino Cuesta, que también publicó su comentario en la web, en la que insiste en que toda la obra es un conjunto de prosa poética llena de música. Él añade además que esa relación un poco especial que tiene Luis, sobre todo Luis con Martina, más que Martina con Luis, es una relación de amor marcada por la obsesión de Luis rayana en la paranoia. Y seguramente es así lo que he conseguido al dibujar el personaje de Luis. Y dice también que le recuerda a Vladimir Nabokov en Lolita y al enrevesamiento con que escribió Dostoyevsky Los hermanos Karamazov. Puede ser, es una opinión que puede ser. La característica, o una de las características de la obra, es que empieza por el final. El principio del relato es el final de la historia y el final de la historia es el principio del relato. Es decir, en la primera página, el final es que Martina acaba muriendo en un accidente de coche y entonces yo en la primera línea del primer capítulo estoy describiendo el entierro que se produce de Martina en un pueblo de Palencia, Valeria del Alcor, y porque ella ha fallecido en accidente de automóvil en un pueblito también del sur de Palencia que se llama Fuensaldaña, en la frontera con Valladolid. Entonces yo estoy describiendo ahí el entierro porque Martina ha muerto. Creo que esto no tiene por qué significar una falta de interés en los lectores para seguir leyendo, aunque sepan ya el resultado del relato, porque necesitan leer el resto del relato para saber cómo y por qué se llega a esa conclusión, cómo se llega a ese final. Claro, Martina muere en la madrugada de un sábado en accidente de automóvil y precisamente, para insistir más en los celos que tiene Luis, precisamente muere junto con el compañero de trabajo que provoca precisamente los celos en Luis. Claro, que Luis se pregunta, como se preguntan otros personajes próximos, ¿qué hacía Martina en la madrugada de un sábado que no es día laborable y en la madrugada que no es horario de trabajo? ¿Qué hacía con este hombre? Pues es una de tantas veces que a lo largo de la novela, que a lo largo del relato, parece confirmarse que ella mantenía la relación con ese compañero de trabajo, pero constantemente a lo largo de toda la obra estos
estos pros y contras, estas confirmaciones y desmentidos de que no tiene. Y al final, por eso le decía yo al principio, que si a mí me ponen ahora en un tormento chino, no sé si tenían o no tenían relación y no sé si Martina es fiel al amor que tiene con Luis o no lo es. En fin, no quiero entretenerles más, únicamente una referencia a... Claro, el amor y la muerte son dos conceptos que, aunque parecen antagónicos y de luego lo son, lo cierto es que encajan bien, en la creación artística encajan bien. Y hay numerosas obras en la literatura universal que así lo ponen de manifiesto. Yo tengo presente especialmente dos, Las desventuras del joven Werther de Goethe y El Otelo de William Shakespeare. Las dos son obras de amor y de celos, y las dos acaban en muerte. Werther a mí me parece que es una obra fundamentalmente de amor, y Otelo sin duda es una obra fundamentalmente de celos. Werther se acaba suicidando cuando se entera de que la mujer que ama se casa con otro, y Otelo, en un ataque de celos, acaba matando a Desdémona, su mujer. En fin, no les entretengo más. Resumo el tema, aunque son varias historias mezcladas. La historia principal es esta historia de amor entre dos personas adultas, mayores de 50 años, y no sé si por estar en la Casa de Galicia, ¿esto es territorio gallego por ser de la Xunta? No lo sabemos con certeza. Sí, vale. Pues digo, no sé si añadir únicamente, al hablar de amor y de amor de adultos, de amor de viejos, hay un escritor, un pintor, un intelectual gallego, Alfonso Rodríguez Castelao, que escribió una pequeña obra de teatro titulada Os vellos non deben de enamorarse, los viejos no deben de enamorarse, que él la ofreció al público como lo que decía un aviso a los vellos namoradeiros, un aviso a los viejos enamoradizos, en el sentido, y decía luego que los viejos que se enamoran acaban muriendo, aunque sea de felicidad. Curiosamente, él lo decía a los viejos masculinos, a los hombres, no a las mujeres. A las mujeres dice que si una mujer mayor se enamora de un hombre joven, no muere. La llama indecente, pero el que muere siempre es el hombre joven. Bien, esto es todo, no les entretengo más. Estoy a su disposición si quieren que les responda alguna pregunta. De todas maneras, de cara al futuro, si quieren contactar conmigo, pueden hacerlo vía Facebook o en la página web, que hay un apartado especial. Mi página web es www.feixoo.es. A los que no son gallegos, no se extrañen de la X, el idioma gallego no contiene la letra J, entonces transforma la J en X. Esto es todo y muchas gracias. Bien, como ya le han oído, el autor está dispuesto a responder las preguntas que se le formulen, así que este es el momento de plantearlas si tienen ustedes alguna. Bueno, pues voy a romper yo un poco el hielo. Yo quería que profundizaras un poco, Eugenio, en la galleguidad de la obra. Sabemos que parte de la obra está ambientada en tu tierra, en la Ribera Sacra, pero quiero que nos hables también de si hay algún elemento del carácter gallego, si hay algún tipo de psicología gallega en tus personajes y en tus universos. Bueno, vamos a ver si me aclaro. Yo tengo un inconveniente que a algunos de ustedes que no me conocen les parecerá extraño. Vivo habitualmente en 3 comunidades autónomas, en Madrid, en Castilla-La Mancha y en Galicia. Y es así, esta es la realidad de mis últimos años. Entonces, no creas que incido yo mucho en el tema galleguista, es decir, eso está en mis genes, está en mis raíces y no puedo evitarlo, y siempre que escribo, al final, como tú decías antes, tengo ahí un reflejo de lo que he vivido, de lo que he mamado y de lo que en el fondo soy. Es una mezcla. Por otra parte, mis apellidos, pues según tengo entendido, proceden País Vasco, por Galicia, País Vasco, Palma de Mallorca y el centro, o sea que al final soy una mezcla extraña ahí de muchas cosas.
Y evidentemente el galleguismo no se puede, yo, pero no quiero ser tampoco militante. Perdona, o sea, hablaba de galleguidad, no de galleguismo. De galleguidad, sí, igual. O sea, yo no quiero convertirme en militante defensor de una idea, de un concepto. Te digo que lo tengo en mis genes y yo creo que se me nota a la hora de escribir. La novela próxima que voy a publicar, que es en el mes de abril, se titula Casa de Vecinos, que rompe un poco esta línea. Es una novela, casi se podía tratar de humor. Ahí sí que incluyo 2 o 3 personajes muy gallegos, con una filosofía muy gallega, porque en un conjunto de 28 vecinos que viven en una comunidad, 2 de ellos son gallegos y hablan como gallegos, responden como gallegos, tienen una filosofía gallega. En esta novela, quizá no demasiado, se desarrolla en gran parte en la Ribeira Sacra, en Orense y en la Ribeira Sacra. Orense no es Ribeira Sacra. Ribeira Sacra llega hasta 5 kilómetros antes, a Pereiro de Aguiar. Y bueno, con el personaje, los 2 personajes, Luis y Martina, pues recorren esa Ribeira Sacra hacia Nogueira de Ramuín, Castro Caldelas, toda esa zona, ¿no? Una pregunta de aquí. Sí, yo cuando leí el libro, aparte de la indiscutible calidad literaria, me lo tomé un poco como un thriller, que narices pasa con Carlos, al final hay algo, no hay algo. Y acabó el libro y me quedé con esa incertidumbre y dije, bueno, igual es que no lo he entendido bien, pero oyéndote a ti, que tampoco sabes qué coño pasaba, pues me quedo más tranquilo. Eso es todo. Pues así es. Así es. Yo tampoco sería capaz de decir si Martina le es fiel o no. Y es que, viendo hace poco, me parece que ayer o antes de ayer, una película de Clint Eastwood, no recuerdo cómo se titula, esa figura de Clint Eastwood como persona entera, impertérrita, imperturbable, que parece una estatua de mármol, que tiene frente a los enemigos y no sabe si los enemigos se lo van a comer a él o él se va a comer a los enemigos porque no reacciona. Pues un poco la figura de Martina me pareció eso mismo, es decir, una persona tan entera que puede estar mintiendo o puede estar diciendo la verdad. O sea, puede ir a matar a alguien o puede ir a dejarse matar, pero no acaba de saber. Como en el caso de Clint Eastwood, no acaba de saber si va a disparar o se va a conformar con ver los acontecimientos. Y por cierto, aprovecho para decir que hay gente que no le gusta, como la mujer de ese señor que ha hablado, no le gusta este libro, le ha gustado más el anterior. y no pasa nada. Y no pasa nada. Sí, sí. No, que no pasa nada, sí. Es decir, no, es curioso. Hay gente. Bueno, tenemos confianza, Carmen. Hay en general de mi primera obra, Un ruiseñor en la abadía, hay gente que le ha gustado más una obra que otra, y bueno, pues esto depende de muchas cosas y así tienen que ser, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Parece que está todo claro y desde luego las explicaciones han sido magníficas, completas, abundantes, cumplidas. Bien, pues si no hay más preguntas, ponemos aquí punto final al acto. Y si bien el autor estará dispuesto a firmar cuantos ejemplares se le presenten a partir de ahora. Muchas gracias a todos por su presencia.